empresarial. Siempre que inicio una clase, y los que han tomado clase conmigo, siempre le digo, cuando le toque conmigo trabajar un tema, traten por favor de por lo menos tener el concepto antes de llegar a la clase. ¿Qué es dirección empresarial? Y vamos a hablar de dirección empresarial, tenemos que decir que la gestión, ¿verdad?, que se realiza o que hace la empresa, que gestiona en las diferentes áreas dentro de la empresa y que también trabajan con los diferentes recursos que tiene la empresa. Tiene que ver con lo que es la toma de decisión, la dirección empresarial, pero para eso debe de existir una persona o un grupo de personas quienes conforman esa estructura, esa empresa, ¿verdad? Antes de existir lo que es la dirección empresarial, tiene que existir una persona que se llama el líder, acompañado de lo que es el liderazgo. ¿Qué es el líder? Ustedes lo han escuchado, a lo mejor, profesora, eso me lo sé yo de memoria. Esa persona, ¿verdad?, que tiene esa capacidad de influir en otros, en un gran grupo, sea para bien o para mal, pero que tiene esa capacidad de influir en otra persona. Si yo le pregunto a Emmanuel, ¿qué tú me pudieras decir, por ejemplo, de lo que es el líder y el liderazgo? ¿Tú podrías decirme alguna definición o con tus palabras? ¿Qué tú entiendes que es el líder y el liderazgo en una persona? Bueno, ser un líder para mí es una persona con capacidad de dirigir, no solamente por sus conocimientos, sino por la forma en que razona y puede ver el bien común para todos o para la empresa para la cual está trabajando. Por lo tanto, el liderazgo es aquella decisión que toma por el bien del equipo para así alcanzar las metas. Pero el líder es la persona. El liderazgo es esa responsabilidad, es la trayectoria que tiene ese líder y que lo va a poner por ende dentro de la empresa. El líder es la persona. El liderazgo viene siendo ese conjunto de habilidades que posee la persona, ¿verdad? Esa trayectoria que tiene ese líder y que lo utiliza para que el grupo alcance las metas, muy bien como lo dijo Emmanuel. O teoría de la personalidad. Ahí surgen algunos pioneros, podemos decir, como Peter Douglas, James Young, también Figle. Fueron personas que se dedicaron al estudio de los rasgos del liderazgo. La teoría del liderazgo habla sobre la característica que posee un líder o que antes se entendía. Por lo regular, antes la gente entendía o las primeras teorías se enfocaban en que el líder era conocido por su característica. ¿Cuál es característica, profe? Podía ser una característica física, podía ser una característica, podríamos decir, social o intelectual, pudiera ser también que tuviera una característica en la parte emocional, del sentimiento o de la conducta. Eso trataba la personalidad, que podía usted distinguir una persona por ese tipo de personalidad, ¿verdad? Una característica, un rasgo, es una característica que posee alguien. Por ejemplo, yo puedo decir, Willy es muy serio. Ahí Willy, yo veo que tiene una característica de que él siempre es una persona muy seria. Pero si veo a Luis Medrano, digo, no, ese es un relajado.
posee una característica que es así porque es lo que refleja su conducta o su personalidad. Anteriormente, los líderes se identificaban por eso, porque se entendía que ellos tenían eso y yo debía de seguir eso. Pero más adelante se descubre que no solamente basta el que la persona tenga una característica de que sea amable o de que sea callada, tímida. No, con el tiempo se descubrió que faltaba algo más, ¿verdad? Que faltaba el que el líder se involucrara con el grupo. Faltaba que esa conducta se pusiera de manifiesto para el logro de los objetivos dentro de la empresa, sino que hubiera ese intercambio, esa interrelación entre el grupo y el líder. No solamente que usted tuviera ciertas características, sino que debía de irse un poco más para allá. Al principio de sus antecedentes, podemos decirlo así, se hablaba de la teoría del gran hombre. ¿Cuál era esa teoría? La que decía que el líder se nace, no se hace. Y que el líder se hace, no nace. Entonces, eso es una disyuntiva que yo se la voy a dejar para discutirla la semana próxima, para no tomarle el tema que le corresponde a Rudy y a la otra persona que está con él. Se hicieron algunos estudios en los años 1939, por ponerle un ejemplo, surge la teoría conductual y para esto se hicieron en algunas universidades algunos estudios. Por ejemplo, en la Universidad de Lowell se hizo un estudio para ver la conducta de los colaboradores. Se decidió poner, se conformaron grupos donde aquí se demostraba el estilo de liderazgo de la persona. Por ejemplo, el estilo de liderazgo democrático. Se llevó a la persona y aquí se le dio la libertad, que de esto es que trata, de ser partícipe de lo que decía el líder. Estábamos en un grupo, yo ponía una directriz, yo decía vamos a realizar un proyecto. Entonces aquí usted tiene la libertad en la parte democrática de opinar, de decir lo que usted entiende que debe de ser. Y ahí se socializaba en ese grupo para ver qué tanto arrojaba esa información. Luego, dentro del mismo grupo se instaló el grupo, pero en esta vez autocrático, donde aquí nadie puede opinar. Todo esto en busca de ver un resultado, qué tan efectivo iba a ser responder un empleado, un colaborador en la empresa. En el autocrático nadie podía tomar decisión, sino que ese proyecto solamente iba a estar dirigido por el líder y él era la única persona que podía tomar la decisión. Luego, en una tercera etapa, se concluye con el laissez-faire o el liderazgo, el tipo de liderazgo de libertad. Aquí se le da la oportunidad de que usted sea su propio jefe. Que usted sea quien tome la decisión, no del gerente, no de nadie, sino que la decisión la toma usted. Al final, este tipo de liderazgo arrojó que era más efectivo el tipo de liderazgo democrático, donde la opinión suya cuenta. Pero al final se demostró que venía siendo mixta, donde respondían con mayor aceptación los empleados a trabajar, que era con la parte democrática y la parte de la libertad. Que la parte autocrática no era un buen estilo de liderazgo, sino el estilo democrático y el estilo laissez-faire.
Vamos a pasar al siguiente link, por favor.